Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido e iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que este mismo Espíritu nos haga gustar y amar el bien y siempre nos llene de tus gozos y consuelos divinos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, Ilumínanos. San Juan Bosco, Ruega por nosotros. en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, se pueden sentar. Antes de iniciar con la clase, no sé si ya les hicieron llegar la buena nueva de la guía del examen para la próxima semana, tener nuestro primer repaso, nuestro primer examen. Es solamente una página, no hay pretextos, no se confíen. Son 10 preguntitas sencillas, es lo único que hemos estado viendo. Ahora sí que, aunque le hubiera querido poner más preguntas, pues ya de dónde le sacaban. Es poquita materia, está ahí concentradita, entonces para que lo tomen bien. Y ojo, en las respuestas siempre traten de poner todo, porque a veces hay cositas que nosotros creemos que son como anexos, como que no son tan importantes y sí. Entonces, cada uno de los detalles en las respuestas, ahora sí que tienen la pregunta, las respuestas son 10, tienen una semana para estudiar, con una que se aprendan por día, ya la hicieron. Exacto, y hay unas que las respuestas son un rengloncito, o a veces ni el renglón se ajusta, entonces esas se las pueden aprender en hasta 2 o 3 en un día. Entonces, fácil acaban, ¿eh? Ya al momento de responder, pues bueno, esperemos que todo bien. Entonces, para que lo sepan y les avisan a los demás, próxima semana el primer examen de San Juan. ¿Ya les pasó el teléfono? ¿No? Se los mandé a... Sí. Sí. Bueno, muy bien. Entonces, ahí ya lo tienen. Esta vez no lo traje en físico, pues nada, solo en una página y aparte estaba cerrada la notaría y no pude imprimir, entonces... ¿Dónde está? Ahora sí que la Laudato sí a todo lo que dan con la ecología. Muy bien. Repasando un poquito lo de la semana pasada, alguien que nos haga favor de decirnos qué fue lo que se estuvo viendo, qué miramos del Evangelio de San Juan. Sí. A ver. Que lo mandó por internet y todo eso, yo me tengo que hacer. Y me llega mensaje. Mira, es que yo mañana se lo traigo. Mañana no trabajas en niña. Vas a terminar por ahí. Yo te lo imprimo. Si alguien ocupa tal cual la guía impresa, pues ya nada más puede acudir aquí con esta Marta, o si no, ahí nada más díganle a sus chiquillos y se los imprimen fácil. A ellos no se les complica nada en cuestión de tecnología. Pues yo ya no tengo chiquillos. Los nietos, sobrinos, amigos, vecinos, los que sean, pero bueno. Si alguien ocupa el físico, se dirige ahí con Marta, por favor. Entonces, de lo de la clase pasada, les doy una poquita refrescadita. Empezamos con lo que eran las palabras que estaban en hebreo. Habíamos dicho que aparecían sobre todo 12 palabras y ya aquí las estuvimos viendo. ¿De qué más fue lo que vimos? De localidades que se ven. Las localidades, pero sobre todo tocamos el tema de la primera narración o la primera edición del Evangelio. Primero habíamos dicho que estaba lo que era la tradición oral, por decirlo de alguna manera. Cómo se fue compilando, cómo se fue juntando, digamos, como toda la información. Y ahora sí, de todo eso, ¿qué es lo que recuerdan un poquito? ¿Recuerdan en qué lengua se compila esta primera tradición o esta primera parte? Arameo. En arameo. Acuérdense que estamos hablando y en qué región se está ubicando. ¿En Éfeso? En Asia Menor. No. En Asia Menor. Sí. Pero sobre todo lo que es en Palestina. Ahorita estamos hablando de todas las experiencias que tuvo San Juan para poder realizar
su evangelio. San Juan, pues en ese sentido, sabía el arameo, conocía toda esa región, conocía todo eso, pero ya hasta después, cuando ya, ahora sí va a ser la redacción y todo, pues va a ser más hacia Asia Menor. ¿Recuerdan algún término que estuvimos viendo en cuestión de que era griego, tal cual, ahora sí en la lengua que se escribió? La primera redacción dijimos, sí es en griego, la tradición se tiene en arameo, porque Juan pues era judío, tenía todo su contexto cultural, la tradición inicia, por decirlo, en arameo, pero ya cuando se escribe, lo escribe en griego, ya ahora sí, poniendo más el contexto de Asia Menor. Y había un término, el aposinagogos, ¿recuerdan qué era eso? ¿A qué hacía referencia? A los que excluían de las sinagogas, aquellos que a veces eran judeo-cristianos, que en ese sentido los judíos les dijeron, no, o escoges el cristianismo o escoges el judaísmo, ambos no. Y ya pues unos estaban indecisos si sí o si no, si decidían el cristianismo, los expulsaban de la sinagoga, ya no te queremos ver aquí, era como una excomunión que hacían los judíos, por decirlo de alguna manera, ya no perteneces aquí. Y en ese sentido, este término de aposinagogos, pues hacía referencia a todos esos judíos que eran expulsados por ya ir creyendo en Jesucristo. Y era más o menos donde nos habíamos quedado. Ahí recuerden en sus recuadros. ¿Sí le han estado anotando? Sí. Los versículos también, de aquí ya vi varios que lo tienen en blanco. Muy bien, ahí sí. Entonces, hay que ir anotando los versículos que vienen ahí en este. Muy bien, perfecto. Muy bien, pues vamos a continuar con este mismo tema de lo que es el conflicto contra los judíos. Este conflicto con los judíos, todavía no terminamos de ver el tema que la otra vez estábamos viendo, nada más es como para que ubiquemos el contexto. El conflicto que está contra los judíos, sobre todo los de las sinagogas, que estaban tal cual rechazando muchísimo a los cristianos y que los estaban pues tal cual quitándoles ese acercamiento que tenían con las escrituras en cuestión de la Torá y de las reuniones. Entonces vamos a ver que el Evangelio de San Juan va a invitar sobre todo a permanecer, ya lo habíamos mencionado un poquito la otra vez. El Evangelio de San Juan está alentando a esos cristianos que a lo mejor se sienten confundidos entre si se quedan en el judaísmo o se van al cristianismo, los está alentando a mantener su fe proclamada en Jesucristo. El Evangelio El Evangelio siempre va a resaltar mantenerse en la doctrina de Jesucristo. Estamos más o menos ahí en la página 9, casi al final ahí donde están como los recuadritos. Pero ahora, ese mantenerse en Jesucristo que decíamos, pues es ya tal cual optar únicamente por Jesucristo. Lo vemos que se repite muchas veces. Ustedes recordarán que cuando se leen los textos de San Juan, menciona mucho mantener. Y sobre todo lo escuchamos en su palabra: el que permanece en mí
yo permanezco en Él. Los que permanecen en mis palabras, siempre es permanecer. Cuando habla también de la vid y los sarmientos, el que permanece en mí tiene vida eterna. El que permanece vive. Si alguien se separa, muere. Entonces, el Evangelio de San Juan, algo que siempre está recalcando mucho, es mantenerse por justamente este conflicto de que los corrían, que los sacaban. Y San Juan en su Evangelio le dice, o sea, tranquilos, esto desde Jesucristo ya se había dado. Ahorita ustedes que están viviendo estas persecuciones, ustedes que están siendo expulsados, no tengan miedo, manténganse en la doctrina de Jesucristo. Mantenerse en la doctrina de Jesús es permanecer en su palabra. Y también es como un punto muy específico. Manténganse en mí, en mi doctrina, en mi palabra. Eso de mantenerse en la palabra es ser verdaderos discípulos. Permanecer en la palabra de Jesús es ser verdaderos discípulos. Incluso dice, aquel que permanece en mi palabra, aquí le voy a poner una flechita, dice, pidan y se les dará. Aquí no lo dice tal cual, es pidan lo que quieran y lo obtendrán. Aquí ya nada más para resumirlo, pidan y se les dará. Si permanecemos, o es lo que nos dice la palabra de Dios, lo que nos dice Jesucristo ahí en el Evangelio de San Juan, si permaneces en la palabra, eres un verdadero discípulo. Si te sabes mantener, si permaneces en su palabra, tú pídele lo que tú quieras y Él te lo va a conceder. Y también dice, si permaneces en su palabra, permaneces en su amor. Que son como los recuadritos que vienen ahí en la página 10 arriba. Entonces, la permanencia en Jesucristo es eso, permanecer en su palabra, ser verdaderos discípulos, que tenemos esa ventaja de pedirle al Señor y que se nos dé, y que siempre permaneceremos en su amor. Por lo tanto, tres puntitos. Por lo tanto, estas persecuciones ya estaban predichas. Ahora sí, en el Evangelio, desde los tiempos de Jesucristo. Ya Jesucristo quería en ese sentido como alentar, o San Juan utiliza este tipo de situaciones que vivió Jesús para alentar a los cristianos. Estas persecuciones estaban predichas por Jesús, sabemos, y por lo tanto dice, no tengan miedo a ser expulsados. Se fijan cómo desde aquí, por ejemplo, la teología que estamos viendo ya desde el Evangelio de San Juan es muy distinta a lo de los otros evangelios. Los otros sí nos están narrando los hechos, pero aquí está alentando, está como tratando de fortalecer la fe y sobre todo de hacer ver lo esencial que es para un cristiano el permanecer. No importa lo que estés pasando,
permanece en Él y vas a ver lo que viene del fruto, lo que viene como en consecuencia. Bueno, aquí abajo lo dejo. Por lo tanto, entonces esto mismo, que es un cimentarnos en la fe, va a ser como también un punto para confesar la divinidad de Jesucristo, que era justamente el conflicto que tenían acá con los judíos. Los cristianos, al momento de decir Jesucristo es el Hijo de Dios, Jesucristo es Dios mismo, por eso los judíos decían, sácate, ¿cómo que este ser humano va a ser Dios? No puede ser Dios. Y San Juan era como la manera de decirles, no, tenemos que testificar. Jesús es Hijo de Dios, Jesucristo es Dios mismo. Marca, ahora sí que San Juan en ese sentido decía, como marca muy bien la diferencia. Ve muy bien claro lo que es el judaísmo, ve lo que es el cristianismo, porque aquí en el cristianismo Dios ya se ha hecho presente, Dios está aquí con nosotros, Dios es Jesucristo. Por lo tanto, para San Juan es fundamental confesar la divinidad de Cristo. Esto un poquito nos podría recordar a qué evangelista tiene su punto culmen en el testimonio en el Calvario del soldado. Los que ya tienen más tiempecito. San Marcos, exactamente. El Evangelio de San Marcos siempre lo que va a resaltar, o el punto central, es la confesión de la divinidad de Jesucristo. No tan, pues sí, obvio, como Mesías, pero sobre todo su divinidad. Y que viene a tener el culmen con ese testimonio del soldado que le pide, este verdaderamente era el Hijo de Dios. Aquí también, Juan lo toma para todo el Evangelio y para las comunidades como punto esencial en el cristianismo, confesar la divinidad de Cristo. Que dice, pues va a ser escándalo para los judíos, va a ser motivo de críticas, de repulsión, de odio, de persecución. ¿Ves alguna duda ahorita? Muy bien. Yo tengo una pregunta. Sí. Menciona de los cristianos y judíos. Me queda claro el cristianismo y el judaísmo. El judaísmo, en ese sentido, ya en la actualidad diríamos es obsoleto, porque la revelación plena viene en Jesucristo. El judaísmo se puso como para sentar una base, fue como el pueblo elegido en el cual estaban las esperanzas de que difundiera, pero al no hacerlo así, al cerrarse a sí mismo, pues el judaísmo ya cayó, por decirlo, quedó ya como enfrascado. Siguen esperando el Mesías, siguen esperando la llegada del Salvador, y ya llegó. Entonces, el judaísmo todavía sigue esperando, y seguirá esperando. Quiere decir que queda encapsulado. Sí, porque del judaísmo, diríamos, se tuvo que dar se da el salto al cristianismo. Por eso también el Papa Benedicto XVI remarca mucho nuestros hermanos mayores en la fe, hablando del judaísmo. Hermanos mayores en la fe, porque ellos fueron
los que nos ayudaron a conocer la revelación, pero cuando ya llega la revelación plena, pues no la reconocen. Gracias. No por nada. Ahora, vemos pues estos términos, o bueno, más bien esta situación de los conflictos con los judíos, y hay un punto importante que debemos de tomar en consideración. Se cree que la primera edición de lo que es el Evangelio de San Juan iba más o menos en una línea como los sinópticos, es decir, una primera edición nos narra el mismo ritmo, lo que son los lo que es, perdón, el bautismo, sobre todo lo que es la acción de Juan el Bautista, lo que es el ministerio en Galilea, lo que es el ministerio en Judea, Jerusalén, y luego ya lo que es pasión, muerte y resurrección. ¿Por qué decimos esto? Porque si nosotros le quitamos la primera parte al Evangelio de San Juan, que es el prólogo, inicia tal cual como un evangelio sinóptico. Si nosotros le quitamos las partes finales y ponemos ahora sí como únicamente los signos, en este caso los milagros, los ponemos, lleva como una misma secuencia de los sinópticos. Se cree que en una primera edición, a lo mejor, se hizo como un escrito como si fuera sinóptico. Y ya hasta después, cuando se empieza a tener todo este complemento, todo este material, cuando ya está en la parte del Asia Menor, porque ahorita todos estos conflictos los estamos viendo más en el área palestina. Todavía no subimos a lo que es el Asia Menor. El dibujito que ahorita aquí tenía la madre. Por ejemplo, acá estaba Galilea, acá estaba Judea o Jerusalén. Bueno, Jerusalén. La primera parte, pues está en todo esto, como esa tradición oral, digamos todavía hasta entre el 47 y 50, todavía estuvo Juan en esto. Ya cuando sale hacia lo que es el Asia Menor, acá es donde ven tomando otro, por decir, como otra cultura, va tomando más lenguaje, más experiencias de acuerdo a donde estuvo evangelizando. Entonces, de eso primero es como si hubiera hecho una redacción como un tipo sinóptico, y ya hasta cuando empieza a conocer todo el contexto de acá, le agregan a como lo tenemos el día de hoy. Por eso también la edición fue mucho después, o bueno, al menos el escrito, pero la referencia ya la tenía, ahora sí, como desde los principios ahora sí, pues fue testigo ocular, es decir, estuvo junto con Jesucristo. Presencial. Fue algo presencial, exacto. Entonces, todo lo demás es sagrado. Entonces, se cree que una primera edición fue como llevando un esquema tal cual, como sinóptico, que era el objetivo en esa ocasión. Primera edición sigue ritmo de sinópticos. Que va a ser Bautista, y luego el ministerio en Galilea, y luego el ministerio en Judea, Jerusalén, y ya lo que va a ser pasión, muerte, resurrección. Sigue ritmo de sinópticos. ¿Y qué es la en Galilea? Ministerio en Galilea,
misterio en Jerusalén, la pasión, la muerte y la resurrección. Ese es el esquema que llevan los sinópticos. Y como les digo, si nosotros quitamos unas partes del Evangelio de San Juan, queda de esta manera también: pasión, muerte y resurrección. Para abreviar, no poner tanto. Tanto el contenido y las disposiciones del material, pues eran originales de San Juan. Ya lo que se le va agregando es parte de la tradición joánica. Por eso les digo, este evangelio ocupamos de comprenderlo bien como un conjunto de tradición, no nada más específicamente del apóstol. Sí, porque bueno, no todos inician con el Bautista, pero es un punto clave en el Evangelio sinóptico, Juan el Bautista. ¿Y qué quiere decir la fe? Pasión, muerte y resurrección, como el trigo. ¿El cuál? Ministerio en Galilea, ministerio en Judea y Jerusalén. Entonces, contenido y disposición del material. Aunque tuviera algunos aspectos, quitándole esto, original, desde parecido a los sinópticos, es material y contenido propio de San Juan. Y vamos a ver que, por ejemplo, el contenido original de San Juan, en el sinóptico, ustedes recuerdan que lo icónico del Bautista, pues es que es el profeta escatológico, como el profeta que tanto esperaba el pueblo de Israel. San Juan, lo que va a tomar de Juan el Bautista es sobre todo su testimonio. Volvemos a lo que mirábamos en aquella ocasión, el testimonio de San Juan. ¿Por qué San Juan va a ser importante? Ese es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Váyanse si quieren. Por eso lo va a tomar, por su testimonio. Entonces, sí está esta parte, pero es lo original. Ahora, en el ministerio en Galilea, habíamos dicho que el Evangelio de San Juan trata de resaltar siempre más el ministerio en Judea y en Jerusalén. Entonces, lo que va a hacer en este ministerio es disminuir. Y en este lo va a aumentar. Bueno, aquí habíamos dicho testimonio. Y luego, por ejemplo, en el ministerio en Galilea, pues es donde tiene como más actividad y por ende tiene más milagros. ¿Qué es lo que va a hacer San Juan? Disminuye los milagros y solamente va a dejar como signos, milagros muy específicos que nos van a ayudar a lo que decíamos, ayudarnos a confesar esa divinidad en Cristo. Disminuir actividad y milagros. Original en San Juan, pues van a ser los signos. Que son más, valga la redundancia, significativos.
Esos milagros que escoge son muy significativos. Voy a poner milagros. No los toma todos, no toma cualquiera, solamente algunos. Y es así como el contenido de este evangelio pues toma una autonomía propia. Sí, con elementos que a lo mejor pudieran tener los sinópticos, pero ese contenido y como acomoda el material, que es muy propio de él, le da un significado mucho más relevante. Le da como otro giro y otro sentido. ¿De eso alguna pregunta o alguna duda? ¿Todas las preguntas? ¿Y todas las respuestas? Dice que en los sinópticos aparecen muchos milagros y ahí aparecen creo que 3 o 4. Son 6, 7 los signos. Es la gran diferencia. Gracias. Sí, a nosotros, por ejemplo, de aparecer, ¿cuántos les había hecho la otra vez? 29, 33, 36. Se me pasó. De los 29 solo tomó 2 de los sinópticos. De los sinópticos, en los milagros de los sinópticos están marcados 29. Ajá, y solo tomó Y de esos 29 nada más toma 2, que es la multiplicación de los panes y que es el de la curación del ciego. ¿Cuál es? No, el de la piscina, no. Pero nada más eran esos. Pero sí, de los 29 que aparecen en los sinópticos, él nada más toma 2 y en total van a ser 7 los que él maneja como signos. Bueno, entonces ahora van a abrir su Sagrada Escritura y lo van a poner desde el inicio del Evangelio, porque vamos a ir viendo el contenido. Ahí en su página 11 dice: la estructura del libro correspondiente al proyecto del autor es la siguiente. Y ahí va a empezar. Entonces, quiero que a la par vayan viendo nada más así como el esquema que viene aquí, pero sobre todo vamos a ir creando ahora sí que en nuestra Biblia como el contenido o el esquema más especificado, para que veamos cómo en cierta manera el Evangelio de San Juan es como fácil de grabarnos cómo va en su secuencia. Entonces, pues lo primero que aparece, dice, es el prólogo hímnico, que ahí lo aparece. Bueno, primero el prólogo. Con esto de los... Si ustedes se fijan, ahora sí que vean simplemente las referencias, o sea, cómo viene y todo lo que viene en cuestión de referencias, para que nosotros podamos un poquito comprender la profundidad que tiene este prólogo. De este prólogo, ya lo habíamos dicho, tiene un contexto
que va más en la cultura helenística, la cultura griega, por este término de logos, la palabra. Ahorita no vamos a ver tal cual lo que es el prólogo, simplemente mencionar que ahí esos primeros 18 versículos es como una revelación o como una explicación muy profunda teológicamente. Después viene lo que sería como la primera parte o la primera gran parte del libro de los signos. Aquí lo vamos a poner así. Y aquí, por ejemplo, nos está hablando siquiera del 1 al 1.18, aquí ya nos está hablando como del 1.19 al 12.50 y qué? 50. Ahí si ustedes continúan hojeando su Sagrada Escritura, van a ver que viene como lo que es una introducción, que es el ministerio de Jesús, el anuncio de la nueva economía, que ya a partir del 19 es donde viene el testimonio de San Juan. Viene también lo que son los primeros discípulos y hasta ahí. Después, dentro del capítulo 1, después del prólogo, viene como una pequeña introducción, como una ubicación. Sí, es de eso mismo, nada más aquí se los voy poniendo, pero para que sepan que de esta primera parte pues se va a desglosar todo lo que vamos a ir viendo ahorita. Esta primera parte primero era el Bautista. Después del Bautista y los discípulos, porque si se fijan ahí adelantito viene el llamado de los primeros discípulos. Viene el primer signo. ¿Cuál es el primer signo? ¿Cuál es el primer? Boda de Caná. Boda en Caná. Eso va dentro de la primera parte. Viene lo que va a ser la boda de Caná. Y que después de la boda de Caná, ahí si se fijan en su ¿cómo se llama? En su manual, dice de Caná a Jerusalén, y luego a través de Samaria, y luego de nuevo a Caná. Pero aquí abajito dice las fiestas judías reinterpretadas cristológicamente. Durante toda esta primera parte vamos a ver cómo hay una reinterpretación, como una visión muy distinta ahora de parte de Jesús hacia las fiestas judías. Y es aquí donde nosotros vamos a ir viendo el recorrido de Jesús, que como decíamos, se va a enfocar más en Jerusalén. Aparece una parte, sea en Galilea o Judea, pero luego sobre todo en Jerusalén. Y aquí es donde distinguimos estas tres Pascuas. Y ahí si se fijan, después de la boda de Caná, viene la primera Pascua. La primera Pascua que nos narra ahí el Evangelio de San Juan. Y si habíamos dicho que iba a haber una renovación en las fiestas, o bueno, una reinterpretación, aquí aparece una de las fiestas judías. En esta primera Pascua aparece lo que es la purificación del templo. ¿Sí se fijaron ahí? ¿O sí están viendo ahí Sí. su Sagrada Escritura? Sí, yo. Entonces, dentro de esta primera Pascua, la purificación La purificación del templo. del templo. ¿Era un rito que se hacía? No. ¿Cuál es la purificación del templo que hace Jesucristo? Sáquense de aquí con todo. Sí, a los vendedores. Exacto.
es la expulsión de los vendedores, es una purificación que hace. La primera Pascua viene a ser una liberación de todo aquello, es decir, Jesucristo viene a recordar lo importante que es sobre todo ese vínculo que debemos de tener con Dios y no tanto lo externo y lo superficial. Después de todo esto de la Pascua, ahí de la estancia que ahí nos menciona también en Jerusalén, aparece, si se fijan aquí ya estamos en Jerusalén. Acá estábamos fuera de Jerusalén. Aquí en esta primera Pascua aparece un personaje muy importante, Nicodemo. Sí. ¿Alguien recuerda quién era Nicodemo? Era un fariseo que tenía ahora sí como peso y autoridad, pero que le agradó la doctrina de Jesús cuando le escucharon. Bueno, muchos, no nada más Nicodemo, muchos al escucharlo quedaban maravillados y lo querían seguir, pero sabían, volvemos a lo de hace ratito, ¿qué pasaba si se iba con Jesús? Lo sacaban de la sinagoga. Por eso decimos, desde Jesús, desde los tiempos de Jesús, a los fariseos, a los judíos, que en ese sentido seguían la doctrina de Jesús, lo sacaban. Pues con mayor razón, aquellos judíos o cristianos judíos que estaban ya en las comunidades de San Juan, pues con mayor razón los votaban. Por eso decíamos, era cosa que ya había predicho Jesucristo. Y Nicodemo va en la oscuridad, va en la noche para platicar. Y bueno, después de esto, de lo que viene un gran discurso también ahí con Nicodemo, viene nuevamente el ministerio de Jesús en Judea. Y aquí, último testimonio. Exacto. Del bautismo. Testimonio de Juan el Bautista. Volvemos nuevamente a lo que decíamos de San Juan, del Bautista. San Juan, lo que va a tomar del Bautista es su testimonio. ¿En Judea qué? Ministerio en Judea, último testimonio del Bautista. Si se fijan aquí, ya salió de Jerusalén. Ya es Judea. Anda por la región, pero está fuera de Jerusalén. Y en eso también viene ya el ministerio con los samaritanos. Recuerdan que la vez pasada decíamos que también Jesús trata de resanar o de unir nuevamente esas relaciones con los samaritanos. Y pues aquí aquí vamos más o menos en el capítulo 4. Capítulo 4. Pues ustedes recordarán que va a haber un personaje muy famoso, una mujer, la samaritana. Acá un personaje importante era Nicodemo, aquí va a ser la samaritana. ¿Se fijan cómo Juan va sobre los testimonios? Volvemos a lo esencial. Testimonio de Nicodemo, testimonio de la samaritana. Dame de beber. ¿Cómo tú siendo un maestro, cómo tú siendo un judío me pides a mí que te dé agua? Si supieras quién es el que te pide de beber. Entonces, viene y que a fin de cuentas, ella ya cuando lo logra reconocer, les dice, lo lleva a Jesús y vengan, he encontrado al Mesías, he encontrado al Salvador. Y luego aquí regresa a Galilea.
pero va a ser muy poquito ahí. Y viene el, que era el primer signo. Ahí viene el segundo, que va a ser la curación del hijo. Para ya terminar aquí en capítulo completo, en el contenido. Con eso le vamos a dejar hasta aquí, hasta el día de hoy, aquí en el capítulo, fin del capítulo 4. Prólogo, la primera parte era discípulo del bautismo, curación del hijo, del funcionario, el bautista con los discípulos, la boda de Caná, que va a ser el primer signo, y luego ya Jesús en Jerusalén, la purificación que hace en Jerusalén con Nicodemo, sale en Judea el testimonio del bautista, va con los samaritanos, vuelve a Galilea, hace la curación. Hasta ahí nos quedamos. ¿Preguntas? ¿Aquí no vamos a escribir nada? No, en este no. En este recuadro no. Ahí viene. Sí, gracias. Nada más si completen sus, ¿cómo se llama? Los versículos. Sus versículos. Curación del hijo, del funcionario. Todo eso lo tienen ahí en su Biblia para que vayan repasando. Si ya leyeron completo el Evangelio de San Juan, pues vuelvanle a dar otra leída, para que sí van a ocupar de estar repasando y repasando. Nos ponemos de pie para finalizar con nuestra oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Juan Evangelista, ruega por nosotros. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Pasen buenas noches.